chicos, hoy vamos a hablar sobre la suma de los ángulos interiores de los triángulos. Fíjense, acá dejé dibujados dos triángulos cualquiera. Primero, recordemos que el triángulo es el polígono de menor cantidad de lados. Tiene 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos interiores, ¿sí? Que yo acá los marqué. Bien, vamos a demostrar de una manera muy sencilla la propiedad de los triángulos que dice que la suma de los 3 ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180. Sea cual sea el triángulo del que estemos hablando, ¿sí? O con el cual estemos trabajando, la suma de sus ángulos interiores va a ser 180. Bien, vamos a demostrar de una manera muy sencilla. Fíjense, yo marqué los ángulos y lo que voy a hacer ahora es colocarlos uno a continuación del otro, ¿sí? Los voy a sacar y los voy a poner consecutivos. A ver qué es lo que se forma. Esto también pueden probarlo ustedes con cualquier triángulo que quieran hacer en su casa. Fíjense, si yo coloco los ángulos interiores del triángulo uno a continuación del otro, se forma un ángulo llano. Es decir, que los 3 juntos miden 180 grados. Vamos a ver si pasa lo mismo con el otro triángulo, que era distinto al que tracé antes. Vamos a despegar y a pegar un ángulo a continuación del otro y observar que se forma. Fíjense, con este otro triángulo que era totalmente distinto al anterior, también se formó un ángulo llano, es decir, que los 3 ángulos interiores de este triángulo, ¿sí?, también suman 180. Bueno, los invito a que lo sigan probando también en casa con otros triángulos y van a ver que siempre la suma de los ángulos interiores de los triángulos es 180. ¿Para qué nos sirve esta propiedad? Es muy importante, porque sabiendo esta propiedad de la suma de los ángulos interiores de los triángulos, vamos a poder resolver ejercicios y problemas sin tener que estar midiendo los ángulos. Por ejemplo, ¿sí?, dados algunos datos, yo puedo averiguar cuánto mide cada uno de sus ángulos. Por ejemplo, si me dicen, ¿no?, que hay un triángulo, ¿no?, que lógicamente tiene 3 ángulos y me dan la medida de 2 de sus ángulos, yo puedo averiguar el tercer ángulo sin necesidad de medir. ¿Qué hago? Los 2 que tengo suman 100. Yo ya sé por la propiedad que acabamos de demostrar que la suma de los 3 tiene que ser 180. Entonces simplemente hago 180 menos 100 y ya sé que el tercer ángulo de este triángulo va a medir 80 y no tuve que medirlo. Probamos con otro tipo de ejercicio. ¿Qué puede pasar también? Que me den otro tipo de datos, me digan que tenemos, ¿sí?, un triángulo rectángulo, por ejemplo. Me dan este dato de que el triángulo es rectángulo. Y también me dan la medida
de uno de sus ángulos. Entonces, ¿puedo averiguar los otros ángulos sin tener que medir? Sí. ¿Por qué? Si me dicen que es rectángulo, yo ya sé que uno de sus ángulos va a medir 90. Ahora ya tengo dos. Entonces, muy fácil puedo encontrar el ángulo o la medida del ángulo que me falta. Sumo los dos que ya tengo. Entonces, como la suma de los ángulos interiores de los triángulos es 180, ya puedo averiguar que el tercer ángulo va a ser de 40 grados. ¿Sí? ¿Probamos con otro? Pueden darme otro tipo de dato, ¿sí? Por ejemplo, pueden decirme que es un triángulo isósceles. ¿Sí? Y darme, por ejemplo, como dato la amplitud de uno de los ángulos. ¿Qué puedo hacer en este caso para averiguar los otros dos? Si uno de los datos es que el triángulo es isósceles, ya sé que dos ángulos van a ser iguales. Yo tengo la medida de uno, 100. ¿Sí? Tiene que haber dos ángulos iguales. No va a poder ser 100 porque me pasaría de 180. Estos dos ángulos tienen que medir juntos ¿cuánto? Tienen que medir juntos 80 para cumplir la propiedad de que los tres sumen 180. Por lo tanto, si estos dos tienen que ser iguales porque es un triángulo isósceles, cada uno va a medir 40. ¿Sí? Muy sencillo. Y fíjense qué importante es esta propiedad. Otro caso puede ser que me digan que es un triángulo equilátero. Imagínense que no me dan ninguna medida. Entonces, ¿puedo averiguar? Claro que sí. Si el triángulo es equilátero, yo ya sé que los tres ángulos van a ser iguales. Si los tres juntos, siendo iguales, tienen que sumar 180, súper fácil, ¿qué hago? 180 grados dividido los tres ángulos que deben ser iguales, que me dicen que cada uno de los ángulos de un triángulo equilátero va a tener una amplitud de 60 grados. ¿Sí? Bueno, fíjense qué importante es saber esta propiedad de los triángulos de suma de ángulos interiores igual a 180, porque me sirve, ¿sí?, para un montón de ejercicios y problemas. Bueno, pruébenlo en casa si quieren. Nos vemos en el próximo video.